Bienvenidos, estimados televidentes de CB24. Esto es Noticias Centroamérica. Les acompaña Ana Karina Villalba y en los próximos 30 minutos vamos a dar un paseo por toda nuestra región revisando las noticias más destacadas de la última semana. Comenzamos esta edición noticiosa en Costa Rica, que podría sumarse a la oferta de canales interoceánicos, ofreciendo un canal seco que dé comunicación a ambas costas. Un periodo de 3 años le tomaría a la empresa costarricense Cansec construir un canal seco en el país que conectaría a Bahía Santa Elena en el Pacífico Norte con Parismina en el Caribe, según información preliminar otorgada a CB24. El proyecto utilizaría una vía férrea de 325 kilómetros y una red vial de 320 kilómetros para trasladar carga pesada entre los dos puertos. Creo que es una oportunidad que tiene Costa Rica en virtud también de integrar la terminal de contenedores de Moín, ¿verdad? Que va a ser una de las, y si no, la terminal más eficiente de Latinoamérica, así está previsto, por su productividad, su eficiencia, los movimientos que vaya a tener por hora, y es necesario no solo tener una terminal de este tipo, ¿verdad?, sino también la infraestructura vial y ferroviaria necesaria para poder sacarle el máximo provecho. Un estudio previo de 1989 evidencia que sí es factible construir un canal seco en este país centroamericano. Sin embargo, las condiciones actuales son diferentes y Cansec está obligada a actualizar la información. Para ello, el Consejo Nacional de Concesiones otorgó un plazo hasta el próximo 15 de julio. De hecho, le pedimos la actualización porque han habido situaciones sobrevinientes, ¿verdad?, que tienen que considerarse, como lo fue la crisis del 2008, sus repercusiones a nivel macroeconómico, el comportamiento que tiene China y la influencia que tiene la economía china en el tráfico internacional de carga contenedorizada, aspectos de sismicidad, que fue después del 91, ¿verdad?, que se activó sísmicamente la zona, y así también como aspectos ambientales que se le fueron señalados por parte de la administración en temas del cruce del proyecto por vías protegidas. Posterior al 15 de julio, la empresa interesada tendrá 18 meses adicionales para entregar un nuevo estudio y luego iniciarán con el proceso de licitación. Según expertos, este tipo de proyectos responde a una urgencia de que Costa Rica se nivele con sus vecinos centroamericanos de cara a la inauguración de la ampliación del Canal de Panamá y el Canal Seco de Honduras. En Panamá, el presidente Juan Carlos Varela hace una evaluación rigurosa del desempeño de cada uno de sus ministros. Asegura que está contento con ellos, pero piensa que todavía hay mucho por mejorar. Mediante entrevistas individuales, el presidente Juan Carlos Varela medirá la eficiencia y el trabajo de cada uno de los miembros de su gabinete, y aunque asegura que por el momento se encuentra satisfecho con el trabajo realizado por sus ministros, podría tomar la decisión de destituir a alguno de ellos. Yo me siento muy cómodo con mi equipo de gobierno, tengo que ser muy franco. Hoy anuncio un nuevo ministro de Seguridad. Si se da otro cambio, se verá en base al proceso que inicio a partir del día de mañana. Pero en general yo me siento complacido con la labor por dos temas muy puntuales, por la transparencia y por el compromiso. Hay cosas que hay que mejorar: comunicación, coordinación, el trabajo en equipo, un poquito el comprometer más a los mandos medios con la visión del presidente y el gobierno que eligió el pueblo, pero en general dos temas muy puntuales que le reconozco a todos los ministros, inclusive al ministro Aguilera, que hasta hoy todavía es ministro de Seguridad, es el compromiso con la transparencia y el compromiso de ellos con la vida pública. Así que en general nosotros sentimos que las cosas van avanzando bien, y si hay que hacer algunos ajustes, haremos algunos traslados, pero ninguno de mi equipo de gobierno, vamos a un medio tiempo, se puede decir que son los 2 años de gobierno, como en todo medio tiempo, toca revisar, pero yo estoy muy complacido con el trabajo que ha hecho el equipo de gobierno. Así que lo que vamos ahora es a entrevistas individuales, sobre todo para evaluar el desempeño de ellos y su gestión y cómo podemos mejorarlo. Varela dio a conocer que el pasado sábado se reunió con su equipo de gobierno durante 6 horas para analizar las fortalezas y áreas donde su administración debe mejorar. A partir de este martes, de forma individual, se reunirá con cada uno de sus ministros. Tiene un simbolismo muy grande.
Continúan los roces diplomáticos entre Guatemala y Belice, luego de un operativo en el que habrían sido detenidos 3 ciudadanos guatemaltecos intentando ingresar presuntamente de manera ilegal a este país centroamericano. Una persona resultó herida en este operativo policial. Vamos a ver de inmediato los detalles de la noticia. El incidente ocurrido al este de la línea de adyacencia entre Guatemala y Belice involucró a 3 jóvenes guatemaltecos y a las Fuerzas Armadas de Belice. En esta zona bajo administración beliceña, las Fuerzas Armadas de ese país detuvieron a los guatemaltecos cuando presuntamente extraían oro de manera ilegal en una de las reservas forestales de Belice. El incidente dejó como resultado uno de los jóvenes heridos, razón por la que el gobierno guatemalteco reaccionó, acusando al ejército de su vecino de uso excesivo de la fuerza. Según los reportes de las autoridades beliceñas, uno de los jóvenes, al presuntamente impedirse el extraer oro, se abalanzó con machete en mano sobre los militares. Ellos se defendieron disparándole. En tanto, Guatemala rechaza la versión oficial de que el campesino guatemalteco puede atacar con un machete a una patrulla de las Fuerzas de Defensa de Belice debidamente equipada y armada, y sostiene su posición del uso excesivo de la fuerza por parte del ejército beliceño. La Cancillería de Guatemala envió un equipo de funcionarios al área donde se dio el conflicto para esclarecer los hechos, mientras que Belice impondrá a los 3 detenidos cargos por los delitos de extracción ilegal de oro y entrada ilegal a una reserva forestal. Exmilitares y exguerrilleros guatemaltecos están trabajando en un nuevo acercamiento para lograr la pacificación total de este país centroamericano que firmó el propósito de paz en diciembre del año 1996. La refundación del Estado guatemalteco y la generación de un diálogo nacional que aporte ideas para abrir una discusión sobre el fortalecimiento de la institucionalidad y del sistema democrático será la razón sustantiva de la instancia social Frente Amplio, la cual está conformada por sociedad civil, migrantes, exguerrilleros y exmilitares. Nosotros planteamos que no es momento de la desunión, sino de las alianzas y de la unidad nacional en Guatemala para construir y heredar un mejor país a nuestros hijos. Esto es por la juventud, esto es por los niños. Exmilitares destacaron lo importante de mirar hacia el futuro y dejar a un lado resentimientos y rencores, ya que con eso se puede andar y construir con todos los sectores una Guatemala mejor. Aquí nos juntamos los guatemaltecos en este hotel para buscar puntos de coincidencia, puntos de convergencia, para buscar nuevas rutas de entendimiento y tras el objetivo que es refundar el Estado de Guatemala, que es muy importante, es una exigencia prácticamente de la sociedad guatemalteca. Migrantes y representantes de los pueblos originales destacaron la importancia de trabajar en instancias que sean incluyentes, como el caso de los garífonas y de los guatemaltecos que viven en el exterior. Esta actividad es histórica porque, así como estaba diciendo yo, que hay inclusión de los pueblos originarios, hay inclusión de los pueblos afrodescendientes, de la comunidad garífuna e inclusive de nosotros que estamos en el extranjero, porque muchas veces no nos toman en cuenta, pero en esta vez sí nos tomaron en cuenta. El expresidente de Guatemala, Jorge Serrano Elías, se refirió a lo importante de cambiar el sistema político, fortalecer la democracia y la institucionalidad del país. No puede seguir el Estado así, es un país sin derrotero. Y lo importante es que ahora el derrotero no lo está dando un partido político, sino que lo está dando la nación entera. Un grupo verdaderamente decidido a hacer abstracción de sus diferencias y encontrar un proyecto de nación. Y ese proyecto de nación es el que estamos proponiendo y el que se va a entrar a factibilizar a través del país en todas sus instancias. Estamos de vuelta en Noticias Centroamérica para informarles que Estados Unidos hizo una nueva extensión o ampliación del acuerdo migratorio de protección temporal a ciudadanos de Honduras y Nicaragua. El Registro Federal de los Estados Unidos de Norteamérica extendió el TPS por 18 meses más a Nicaragua y a Honduras, tras examinar detalladamente las necesidades de estas poblaciones migrantes. El estatus de protección temporal reconocido en Estados Unidos como TPS
Es una condición de inmigración temporal para extranjeros elegibles de países designados por el registro federal. El Congreso norteamericano establece un procedimiento que le permite al fiscal general de Estados Unidos proveer TPS a extranjeros quienes estén inhabilitados temporalmente para retornar a sus países a causa de desastres naturales, conflictos armados u otras condiciones. Los migrantes suscritos al TPS no pueden ser deportados y además reciben autorización de empleo y de viajes, entre otros beneficios. De Centroamérica, los países beneficiados con el TPS son Nicaragua, Honduras y El Salvador. Esta última nación espera que también se renueve la medida. Hubo, por supuesto, reacciones a esta decisión de los Estados Unidos. Vamos de inmediato a Honduras con nuestra compañera Marlene Allen, quien nos relata y nos ofrece las declaraciones del presidente Juan Orlando Hernández. Desde el año 1999, el gobierno de los Estados Unidos ha beneficiado a más de 110,000 inmigrantes hondureños con el estatus de protección temporal, que en esta ocasión ha sido renovado por 18 meses más, que comprenden del 6 de julio del año 2016 hasta el 5 de enero del 2018. Finalmente se ha oficializado la ampliación del TPS para nuestros hermanos hondureños en Estados Unidos. Este TPS tiene que ver con los permisos de trabajo que alrededor de 60,000 compatriotas necesitan para seguir sosteniendo a sus familias allá y también aquí. A nuestros compatriotas en Estados Unidos les recuerdo, Estados Unidos está viviendo una campaña electoral. Prácticamente están por finalizar las primarias, pero el tema migración es un tema de los más importantes en esta campaña. Por lo tanto, aprovechen esta oportunidad. Y reitero mi agradecimiento a la administración del presidente Obama. La mayor parte de indocumentados que residen en los Estados Unidos provienen de los países del Triángulo Norte de Centroamérica, según la organización norteamericana El Diálogo. Más de 130,000 centroamericanos entraron en Estados Unidos en 2014. Son más y más de los países centroamericanos del dicho Triángulo Norte, de Guatemala, Honduras, El Salvador. Económicamente hablando, la extensión del TPS beneficia al país, ya que cada mes recibe al menos 310 millones de dólares en remesas, lo que representa el 17% del Producto Interno Bruto. Así lo revelan datos del Foro Social de la Deuda Externa. Mire, normalmente se calcula entre 3.600 y 4.000 millones las remesas en moneda y las remesas en especie alrededor de 800 millones. Pero los tepecianos pueden andar alrededor de 1.000 millones de dólares los que generan el TPS por su ubicación en sectores estratégicos de la actividad económica norteamericana. La coordinadora del Centro del Migrante Retornado señala que en lo que va del año 2016, más de 5,000 hondureños han sido deportados desde los Estados Unidos. Está deportando mucho más do que Estados Unidos. México ya vamos 12,000 hondureños deportados, enquanto Estados Unidos vamos 5.700 personas adultas y mais ou menos umas 200, 300 menores de Estados Unidos este año. Actualmente, al menos 60,000 hondureños residentes en los Estados Unidos están siendo beneficiados con el estatus de protección temporal. Desde Tegucigalpa, Honduras, para CB24 Noticias, Marlene Allen. El Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo Económico de Honduras está pidiendo un plan efectivo de crecimiento económico. La razón, pues la deuda alcanza 70% del Producto Interno Bruto de este país centroamericano. El Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras presentó el conversatorio Retos para el Desarrollo y la Investigación, al que asistieron reconocidos expertos, quienes dialogaron sobre el contexto económico del país, donde la desigualdad es del 53.7% según el Banco Mundial. El reto de fortalecer la educación pública, principalmente a nivel de secundaria y preescolar. 4 de cada 10 hondureños son los que van a la educación secundaria, quiere decir que 6 de cada 10 están fuera del sistema
educativo, lo cual es una tragedia para cualquier país, para Honduras. El aspecto de la energía es muy importante también. Nosotros tenemos una energía que tiene unas pérdidas de 30%. Según expertos, las cifras son sumamente preocupantes, ya que el país tiene un endeudamiento equivalente al 70% del Producto Interno Bruto. Se considera que un país empieza a tener dificultades cuando llega a tener una relación de deuda pública total, Producto Interno Bruto de 50%. Las cuentas que nosotros hacemos de todos los pasivos que tienen que ser sumados ya llega al 70%. Entonces, y estamos destinando para servicio de deuda de 80 y tantos mil millones de lempiras, que es la meta de recaudación tributaria, 32.000 millones van a ir al pago de servicio de deuda. Fomentar un ambiente adecuado para atraer a inversionistas y crear un pacto social son algunas de las sugerencias del representante del Banco Mundial. El tema del trabajo es importante, pero necesita también tener un ambiente donde inversionista puede invertir más y puede también invertir a la exportación del país. Tener un pacto social con todos, sociedad civil, hondureños en general, por eso vemos también el tema de la MASI muy positivo. Para mí no es solo la competitividad, es todo, es un acuerdo social donde todo juega en una carta. Paralelamente a la situación de pobreza que aqueja a Honduras, medios de comunicación y redes sociales criticaron enérgicamente que el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, viajara a Dinamarca supuestamente en un lujoso jet que fue alquilado a un costo de $300.000. Para nosotros es una bofetada, ¿verdad?, hacia el pueblo hondureño que un presidente en las condiciones que esté el país se dé lujos de contratar por millones y millones de dólares un avión para que lo lleve a Dinamarca y lo traiga por 2 días, ¿verdad? Eso es una cuestión increíble. Al regreso de los compromisos comerciales, escuchamos a disidentes en Nicaragua advirtiendo los intentos de Daniel Ortega de mantenerse en el poder. Estamos de vuelta para la última parte de Es Noticias Centroamérica. Nos vamos ahora a El Salvador, donde el gobierno sigue librando la lucha contra las pandillas, contra las maras. Aseguran que ya con resultados positivos tangibles. Un avance de la clasificación penitenciaria en 9 de las 21 prisiones de El Salvador es una muestra del trabajo que el gobierno destaca a un mes de la implementación de medidas extraordinarias para frenar a las pandillas. El que el juez determina que va a ir a un juzgado. Que el juez determina que va a asistir él al penal y ahí lo va a hacer. Y el tercero es aquel que se va a hacer mediante videoconferencia. El gobierno destaca la reducción de homicidios en un 50%, de 23 a 13 diarios en las últimas semanas. Los países del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, mantienen su presencia en cursos policiales para analizar la forma en que El Salvador contiene la violencia, para su aplicación cuando sea necesario. A nivel general, la incidencia delincuencial se redujo un 2%. Hemos logrado una reducción del 1.4% en el índice de victimización. Se ha logrado este último año cubrir la seguridad de más de 1.000 centros educativos. La Policía Nacional Civil también está en depuración. Cerca de 20 agentes han sido detenidos por asociaciones ilícitas con las pandillas en los últimos días, y la renovación y los nuevos ingresos están a la orden del día y hay una renovación constante según la cúpula policial. 570 nuevos miembros ingresaron a la Policía Nacional Civil, entre ellas 2 promociones del nivel básico y 86 reingresos. Ascendieron 936 miembros de la Policía Nacional Civil, sobre todo del nivel básico. Se decomisó en este periodo un total de 3.94 toneladas de diferentes drogas, principalmente de cocaína, cuyo valor total asciende a los 82.9 millones de dólares. Entre las medidas aplicadas, las autoridades están utilizando videoconferencias para no trasladar reos peligrosos a los tribunales y efectuar las audiencias en directo desde los centros penitenciarios. En Nicaragua, los disidentes denuncian los intentos del presidente Daniel Ortega por perpetuarse en el poder a través de una nueva reelección.
La candidatura de Daniel Ortega para reelegirse como presidente de la República por tercer periodo consecutivo genera críticas entre disidentes sandinistas y otros sectores políticos. Se espera que en el Congreso Nacional Sandinista se dé a conocer a su compañero de fórmula para la vicepresidencia. Algunos creen que el general Omar Jales Leven se volverá a postular. Incluso otros opinan que la primera dama Rosario Murillo podría dar la sorpresa. Ese congreso es simplemente para cumplir una formalidad, porque en el Frente Sandinista no funciona la democracia interna. Ahí van a oficializar la candidatura de Daniel Ortega. Lo más probable es que Daniel Ortega se vaya por lo menos complicado, que es mantener a Omar Hayes Leven, al general Omar Hayes Leven como candidato a vicepresidente, buscando de esa manera reafirmar su relación con las Fuerzas Armadas. Algunos aliados del partido de gobierno han propuesto al mandatario actual para que sea nuevamente candidato. Nosotros hemos dicho desde el 4 de febrero que hicimos nuestro aniversario, que nosotros los educadores, que el Frente Nacional de los Trabajadores, que anden como tal, respalda la continuidad del comandante Daniel al frente del gobierno. Yo creo que el comandante ha puesto muy en alto este país. Para analistas políticos, el continuismo de los gobernantes no abona a la democracia ni a las libertades públicas, por lo que rechazan la candidatura del presidente Ortega. Definitivamente que no es sano, lo demuestra la historia de Nicaragua y lo demuestra la historia de muchos países. La perpetuación en el poder inevitablemente conduce al abuso, al autoritarismo y a la corrupción como estamos viendo en Nicaragua. Especialistas del derecho constitucional explican que hasta 2014 la Carta Magna prohibía la reelección presidencial continua e indefinida, pero la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Nacional, a través de un cuestionado proceso, reformaron la ley suprema siguiendo los lineamientos del Ejecutivo. Los presidentes en Nicaragua se pueden reelegir de manera indefinida, rompiendo una saludable regulación constitucional que se había introducido en la reforma de 1995. Pueden optar al triunfo con una mera mayoría relativa de votos. Se eliminó pues también la doble vuelta y consiguientemente la exigencia de obtener el 40% de los votos válidos en una primera vuelta o el 35% de los votos válidos si había una diferencia de 5 puntos porcentuales al menos en relación con el segundo lugar. De formalizarse el presidente Ortega para repetir como candidato, sería la 7ª vez que pretende conquistar el poder. Expertos en temas jurídicos y políticos coinciden que históricamente el apego al poder de los presidentes ha terminado con la instauración de sistemas dictatoriales. En Managua, Nicaragua, Eliezer Rivaflores, CB24 Noticias. Guatemala logra el apoyo de la Organización de Estados Americanos en la lucha por la transparencia en los entes públicos, luego de los escándalos de corrupción que han estremecido a este país. Una misión especial de la OEA, encabezada por el ex embajador canadiense en Guatemala, James Lambert, apoyará el proceso de transparencia en la función pública de la nación centroamericana. Así lo dio a conocer el secretario general de los Estados Americanos, Luis Almagro, tras una solicitud expresa del mandatario Jimmy Morales. Esta comitiva de la OEA tendrá el propósito de elaborar junto al Estado y a la sociedad civil guatemalteca la estrategia denominada Gobierno Abierto. El plan tiene el objetivo de crear una administración pública con mayor transparencia, mejor gestión gubernamental y más participación ciudadana. Los delegados se reunirán en la capital guatemalteca con autoridades gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y otros actores de relevancia, con el objetivo de recabar información para dar forma al apoyo, según señaló el organismo, que no precisó la duración de la misión de acompañamiento. 2 hospitales públicos en Costa Rica se preparan para aplicar inseminaciones artificiales como una alternativa a la polémica fertilización in vitro en este país centroamericano. Angélica López tiene los detalles en el siguiente reportaje. Los especialistas en reproducción asistida en Costa Rica estiman que 8 de cada 10 parejas infértiles pueden solucionar sus problemas con tratamientos de baja complejidad, como los coitos programados o las inseminaciones artificiales, de manera que solo 2 requieren someterse a un proceso de fertilización in vitro. La prevalencia a nivel mundial es de un 14% de infertilidad. 1 de cada 7 parejas requieren tratamientos de infertilidad y la mayoría se pueden resolver en baja complejidad
siempre y cuando se aborde de una manera completa y estructurada como lo estamos haciendo a nivel institucional. Si posterior a la inseminación artificial los problemas persisten, la fecundación in vitro es la última alternativa para tratar a las parejas que no logran concebir de manera natural. Normalmente la técnica de fertilización in vitro es una de las últimas opciones que se ofrecen en la atención de la infertilidad, salvo algunos casos muy excepcionales. Únicamente el Hospital de la Mujer y México están capacitados para aplicar inseminaciones artificiales. La Caja del Seguro Social dotará de equipo y personal a los hospitales San Juan de Dios y Calderón Guardia para que también puedan realizar ese tipo de técnicas. Esto garantizará que al Centro Nacional de Fertilización in Vitro lleguen únicamente las personas que en realidad lo requieran. Sí existen médicos con entrenamiento en el Hospital Calderón Guardia, creo que lo que tenemos que invertir es en el laboratorio. Correcto. Y en el Hospital San Juan de Dios sí nos está dando atención de la infertilidad, ahí tenemos que empezar de cero. El Hospital de las Mujeres y el México reciben a 750 parejas infértiles al año y realizan un promedio de 3 inseminaciones artificiales por semana. De igual manera, la Caja anunció que los centros de atención básica, conocidos como EVAIS, podrán referir directamente a los pacientes para que reciban su tratamiento en los hospitales estatales, sin necesidad de tener que pasar por clínicas o centros médicos periféricos. Una vez que los médicos agoten los tratamientos alternativos para lograr un embarazo, los hospitales Calderón, San Juan de Dios, el de las Mujeres y México referirán a las parejas con infertilidad al Centro Nacional de Fertilización in Vitro, que funcionará en un par de años. Según la Caja Costarricense del Seguro Social, en este momento cuentan con 5 especialistas capacitados para realizar procedimientos de reproducción asistida, incluyendo la fecundación in vitro. Únicamente haría falta un andrólogo que deberá especializarse en el exterior. En San José, Costa Rica, Angélica López, CB24 Noticias. Y así hemos llegado al final de todo este recorrido por Centroamérica en los últimos 7 días. Muchísimas gracias por su fidelidad y su preferencia. En nombre de todo el equipo nos despedimos. Una servidora, Ana Karina Villalba, y los invito a seguir disfrutando de nuestra programación. Esto es CB24.